Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Hermana Giorgetta, ¿puedes Todos, leer? ¿no? Todo. Sí, y después el capítulo 2, del 1 al 6. Amén. Amin. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privirea la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată, noi am văzut-o, mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Viața care era la Tatăl, care n-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă provăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui, Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este la noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel prihănit. El este jertfa de spășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și printre acestea știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Amin. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Hermana Altagracia, ¿puedes leerlo en español? Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1 y versículos Lumina, del 1 al 10 y después el capítulo 2 del 1 al 6. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Amén. Gloria al Así Señor. sea, Señor. Puede sentarse el pueblo del Señor. Aleluya. Alabamos a Dios. Gracias, Dios. Hermanos queridos, el apóstol Juan le escribe una carta universal a todos los creyentes. Es decir, una carta dirigida a cualquier congregación, a cualquier iglesia. ¿Y qué es lo que él anuncia? Dice lo que era desde el principio. ¿Y quién era desde el principio? Jesucristo el Señor, que es eterno, que siempre existió. Y entonces, Él, que era desde el principio, es el que se ha manifestado. Y ellos fueron testigos de que Cristo realmente, verdaderamente era Dios y hombre al mismo tiempo. Amén. Porque dice lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Dice oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada, es decir, el Señor Jesucristo, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Entonces, hermanos queridos, Cristo no era una ilusión. Había una secta extraña, que era la secta de los docetas, que era una secta gnóstica. Ellos decían que se salvaban por una sabiduría secreta y no a través de la obra de Cristo. Porque para ellos la obra de Cristo era solamente un buen ejemplo. Era simplemente un ejemplo a seguir. Pero no había un poder perdonador en la sangre de Cristo, sino que ellos decían de que había un conocimiento secreto que era dado a solamente unos iniciados, unos que pertenecían a su grupo. Entonces, hermanos queridos, ellos decían de que Cristo, que la materia era mala. La materia era mala. Las cosas que se palpaban, las cosas materiales eran malas. Que solo lo que era bueno era solamente lo espiritual. Entonces ellos no podían concebir un Cristo de carne, un Cristo que hubiera venido a este mundo encarnado. No lo podían concebir. Entonces el apóstol Juan, por eso enfatiza y dice, oído, visto, contemplado y palpado. Y hermanos, el mismo apóstol, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan,
Él nos dice, y aquel verbo, es decir, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesucristo era verdadero hombre. Amén. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que tenemos garantía de nuestra salvación. Amén. Porque solamente si Cristo era verdadero Dios y era verdadero hombre, podía salvarnos. Amén. Porque la obra que Él hacía en la cruz, hermano, tenía un valor infinito. Amén. Porque era Dios y era perfecta. Y al mismo tiempo era el ser humano el que pagaba por su propia culpa, derramando la sangre en la cruz. Entonces, Él era el perfecto Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre. Aleluya. Y entonces también para nosotros tiene un significado muy especial la verdadera humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él comprende tu debilidad. Amén. Aleluya. Él comprende que tú eres polvo, que yo soy polvo, que no somos nada, que estamos sujetos a pasiones, que estamos sujetos a tentaciones. Y Cristo experimentó todo eso. Cristo, hermano, Él cuando anduvo por los caminos de Israel, sus pies se llenaron del polvo del camino. Y Él se cansó. Y Él tuvo sed. Y una vez se acercó a una mujer samaritana y le dijo, mujer, dame de beber. ¿Y por qué le pidió, dame de beber? Porque tenía sed. Igual que tú tienes sed y cuando tienes sed, bebes agua. Porque necesitas el agua. El agua es importante para la mantención de la vida. No podemos vivir sin agua. Podemos aguantar más sin comer comida que sin beber agua. Bebiendo agua puedes aguantar mucho más. Entonces, hermano, el Señor Jesús era verdadero hombre. Y el Señor Jesús comprende tu debilidad. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca cometió ni un solo pecado. Pero sin embargo fue tentado. Y, hermanos queridos, el Señor Jesús por eso te comprende. Amén. Y aquel verbo, Jesucristo, era el verbo de vida. ¿Y qué significa verbo? La palabra verbo significa palabra. Él era la palabra de Dios Padre venida hasta nosotros. Por eso tenemos que oír lo que el Señor tiene para con nosotros en nuestra vida, porque Él es la palabra encarnada de Dios, Amén. la palabra hecha carne, Amén. hermano querido. Amén. Entonces Cristo tiene el verdadero y revelador mensaje de Dios. Amén. ¿Y qué tiene Cristo para ti, para mí, para nosotros? Pues, hermano, Cristo es el verbo de vida. Cristo ha venido a darte vida. Y vida en abundancia. Cuando tú no conocías al Señor, tú estabas muerto y muerta en tus delitos y pecados. Pero Cristo, el día que tú abriste la puerta de tu corazón, el Señor entró y te dio vida y vida nueva. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos queridos, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero la vida de Dios se manifestó en nuestro interior. Gloria al Señor. Por eso cuando viene alguien a tratarnos de convencernos que si no tenéis que volver a la iglesia católica, a la iglesia ortodoxa, no sé qué, no, espérate, que te digo que yo tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Mi vida cambió. Aleluya. Yo era de una manera y ahora soy de otra. Cristo entró en mi vida. Siento a Cristo en mi vida. La palabra de Dios habla a mi corazón. Y el Señor me ayuda, me da vida y vida abundante. Amén. Gloria al Amén. Señor. Aleluya. Gracias, Señor. La vida de Dios se manifiesta en nuestro ser interior. Tenemos la paz de Dios. Hermano, ¿qué paz tenías tú antes de conocer al Señor? Tenemos la paz de Dios. Tenemos el gozo de la salvación. Aleluya. Tenemos la santa presencia de Dios. El Señor nos ha venido a dar vida y vida abundante. Aleluya. El pecado no puede matar la vida de Dios, hermano.
pero sí la puede herir. Sí puede herir la vida que Dios te ha dado. Por eso, hermanos, nos dice la palabra del Señor. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias. Hermanos, no es algo que se aprende. Dice hermanos, en el versículo 3, Juan, dice, lo que hemos visto y oído. ¿Eso qué significa? Que es una experiencia. Amén. Amén. Es una experiencia. Tú has tenido un encuentro con Cristo y eso no te lo puede robar nadie. Amén, amén. Tú verdaderamente has experimentado al Señor. Amén. Y entonces eso es una experiencia. Dice, eso os anunciamos. ¿Y qué significa anunciar? Testificar, dar testimonio, hermano. No es algo que se aprende, sino algo que se vive. Amén. Dice que tenemos comunión. Y comunión, dice el apóstol Juan, vosotros, nosotros, el Padre y Jesucristo. Hermanos, ser cristiano, hermanos queridos, no es algo individual, es algo personal. Amén. Porque tú lo has experimentado en ti. Pero no es algo que se vive individualmente. No te convertiste y bueno, ahora te vas para tu casa y cuando ves a otros cristianos, hola, buenos días, Dios te bendiga. Hola, cristianita, Dios te bendiga. No, hay comunión. El apóstol Juan dice, nuestra comunión verdaderamente es con vosotros, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hay un vosotros, hay un nosotros, está Dios Padre y está Dios Hijo. Amén. Entonces, hermanos queridos, hay una comunión. ¿Y qué significa comunión? Significa común unión. Significa que el pueblo de Dios, el cristiano, no vive su fe aislado de manera individual, sino que constituimos una comunidad. Hermanos, somos Amén. un pueblo, el pueblo redimido de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la vida cristiana se vive en comunidad. Hermanos, sin culto no se puede estar. Tú me puedes decir, bueno, hermano, pero yo tengo en mi casa la Biblia y puedo arrodillarme, orar. Muy bien, hazlo. Nosotros nos arrodillamos a las 10:30 de la noche y oramos un ratito. Y por la mañana tenemos nuestro devocional y oramos también, ¿verdad? Y le escudriñamos las Escrituras. Pero al mismo tiempo, como comunidad, nos reunimos para adorar y glorificar al Señor Amén. en el Amén. culto. Gracias, Y hermanos, Señor. la vida cristiana sin culto, sin un servicio común, no hay comunión. Amén. Dios nos llama a la comunión. Así. Y la comunión significa que el problema que tiene otro cristiano, también en cierto grado y medida también lo es mío. Porque si un hermano me necesita para algo, yo tengo que estar dispuesto a servirle. Y si ese cristiano ve que soy yo el necesitado, que también me sirva a mí. ¿Por qué? Porque tenemos comunión. Somos de un mismo sentir. ¿Quién puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano? Entonces, hermanos, formamos comunidad. El Señor nos llama a ser una comunidad, a ser su familia. Porque Él es nuestro Padre. Tú eres mi hermano y mi hermana. Y yo soy hermano vuestro también. Amén. Somos una familia en Amén. Cristo. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar dispuestos, Amén. hermanos, a tener comunión con el Señor. Amén. Dice el versículo 4, estas cosas os escribimos. Os escribimos. No dice te escribo.
sino os escribimos. ¿Qué está haciendo Juan? Hablar a una comunidad. Está hablando a muchos. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, no hay bendición cumplida sin comunión mutua. Cuando hay comunión mutua, entonces hay una completa bendición. Versículo 5. Dice, lo que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? Por carta, puesto por escrito. Entonces, hermanos queridos, la palabra de Cristo, lo que Cristo anunció y lo que nos transmitieron los apóstoles está aquí. Y solo aquí, hermanos, estas cosas os escribimos. Es decir, hermano querido, lo que Cristo dijo quedó plasmado en la palabra. Hermanos queridos, nos habla el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. ¿Y qué significa luz, hermano? Luz significa bondad, significa santidad. ¿Y qué significa, hermanos, tinieblas? Tinieblas, hermanos queridos, significa, gloria a Dios, maldad y pecado. Eso es lo que significa la palabra tiniebla, maldad y pecado. Entonces, hermanos queridos, nosotros, gloria a Dios, andamos en luz. Es decir, andamos en la bondad de Dios, esa bondad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Andamos en santidad, no andamos ya en tinieblas, porque las tinieblas significa el pecado, hermano, significa la maldad. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Eso qué significa? Que una persona así no ha conocido al Señor. Una persona así, hermano, es que no se ha convertido nunca. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese no se ha convertido al Señor, no ha tenido un encuentro con Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, hermanos. Entonces, los que no tienen comunión con otros, hermanos, no andan en luz, están en rebeldía. ¿Qué es eso del cristiano individualista? ¿Qué es eso del cristiano que es el llanero solitario? Que anda por ahí suelto, sin disciplina, sin oír la palabra. No, es que yo pongo internet y oigo una predicación. Eso es palabra de Dios enlatada. Tenemos que comer la comida fresca del día, hermanos, la hornada del día, salida del horno, el pan salido recién del horno, hermanos queridos. No podemos comer comida enlatada. Yo he estado trabajando por ahí y me he tenido, hermanos, porque no tenía para ir a un restaurante, he tenido que comprar en un supermercado una lata de lentejas y calentarla en una resistencia. Y hermanos queridos, eso no da energía. Te puede mantener un día, 2 días, pero tú no puedes vivir de comida enlatada. Tienes que comer comida fresca, hermano, y no te alimentes de comida enlatada, de predicaciones enlatadas. No, la palabra de tu congregación, la palabra que trae el Espíritu Santo a la iglesia a la cual perteneces, hermano. Esa es la comida fresca. Esa es la comida que viene de Dios recién horneada. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si andamos en luz, hermano, está hablando a creyentes, y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso significa que el que anda en luz, hermano, el que practica la verdad, es decir, el que es verdaderamente cristiano, porque ha tenido un encuentro con Cristo, si ese cristiano tropieza en el pecado, pero no practica el pecado, hermano, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Andamos en luz, hermano. ¿Significa que no vayamos a pecar? Caemos en pecado, pero no practicamos el pecado. Amén. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Hermano querido, tú no puedes evitar que se te pose en la cabeza un pájaro. Pero una cosa es que se te pose un pájaro en la cabeza y tú le hagas así y el pájaro se vaya. Otra cosa es que haga un nido en tu cabeza y críe pollitos en tu cabeza. Entonces, hermanos queridos, el verdadero cristiano puede tener un tropezón. Ya estamos en Cristo, ya estamos en el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estamos en Cristo. Pero a lo largo del camino de nuestra vida espiritual, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, tendremos tropezones. Te encontrarás una tentación y tropezarás en ella y caerás. Pero, hermanos queridos, una cosa os digo, tropiezas y caes. Ese pecado es borrado automáticamente por la sangre de Cristo. Hermano, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay pecado. Entonces, hermano querido, no te entristezcas cuando caes en un pecado, porque va a haber pecado en tu vida. Porque somos débiles. Tienes una nueva naturaleza, pero la naturaleza vieja permanece ahí. Tenemos ya dos naturalezas y están en conflicto, una y otra. Y cuando vence la naturaleza que el Espíritu Santo te ha dado el día que te convertiste, vence cuando tú alimentas al hombre interior con la palabra. Amén. Hermano, y cuando está, hermano querido, alimentado el hombre interior por medio de la palabra y por medio de la comunión íntima con el Señor en la oración, tú te fortaleces. Y entonces el viejo hombre, cuando se levanta, es como si lo cogiéramos del cuello y venga ahí, al suelo. Hermano querido, lo dominas al hombre interior, al hombre viejo. Pero el hombre nuevo, creado según Cristo Jesús, tiene fuerza y victoria. Gloria al Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos queridos, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al señor cura? No. Él dice, la palabra de Dios dice, Él es fiel y justo. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados? A Él, es decir, a Cristo el Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, yo creo que aquí más bien, en este versículo, se invita a una conversión al inconverso. También lo podemos aplicar a nuestra vida. Lo podemos aplicar a nuestra vida, pero también puede ser tomado este versículo como una invitación a la conversión de aquel que no ha recibido a Cristo. Si decimos que no hemos pecado, aquí está hablando en un sentido general de todo el ser humano. Dice, le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice que Él es santo y nosotros somos pecadores. Por eso ha venido Él al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Dice, y su palabra no está en nosotros.
¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Dice, hermanos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y qué pasa si pecamos? Porque aquí claramente está hablando a creyentes. Porque el apóstol Juan se está dirigiendo a los cristianos, a los creyentes. Y dice, hijitos míos. Entonces no le estaba hablando a la gente del mundo. Le estaba hablando a creyentes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, aleluya. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hermanos queridos, aquí nos habla, la palabra del Señor nos está hablando de la garantía que tenemos en Cristo. Amén. Tenemos una plena garantía en el Señor. Os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, caeremos. Por desgracia sí. Por desgracia vamos a caer si alguno hubiere pecado. Entonces caeremos por desgracia sí. Pero hermanos, no hay motivo de desesperación. Jesucristo es nuestro abogado. Amén. Gloria al Señor. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo ruega por nosotros. Amén. La palabra de Dios no presenta a nadie que ruegue por nosotros. El otro día fui ahí al supermercado que está ahí más abajo y había un calendario con la Virgen de Belén y ponía ruega por nosotros. La palabra de Dios dice que el que ruega por nosotros es Jesucristo, que es nuestro abogado. Ese sí ruega por nosotros. Ese es el que está rogando por nosotros. Pero la bienaventurada Virgen está ya en el cielo. Y por supuesto, el pedazo de piedra que hay ahí en esa ermita no oye absolutamente nada, porque es un pedazo de piedra, hermano querido, de una piedra pintada, que tiene ojos, pero no ve, tiene orejas, pero no oye, tiene boca, pero no habla. Y los que le piden a ese pedazo de piedra son iguales que él, se convierten en muertos espirituales. Pero nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra confianza en Cristo el Señor. Amén. Amén. Cristo el Señor es la propiciación por nuestros pecados, dice la palabra. Y Él es nuestro abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Gloria Amén. al Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Jesucristo el justo. Y en Cristo estamos. Estamos en Cristo por medio de la fe. Y el que está en Cristo, el justo, Jesucristo el justo, está justificado. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30-31, mas por Él, es decir, Dios, por Él estáis en Cristo Jesús. Dios es el que nos ha llamado para que estemos en Cristo. Amén. Hermano, Amén. dice, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, Amén. santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Hermano, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Así es. Si nosotros no nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, entonces tendríamos motivo de gloriarnos. Yo he entrado en el cielo, aquí estoy en el cielo, porque yo he sido muy bueno. Y como yo he sido muy bueno, pues me he ganado el cielo. No, Cristo te ha ganado el cielo. Por su gracia, hermano querido. Cristo nos ha hecho por Dios, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. No en uno mismo, Amén. sino en Él. Amén. Gloria al Señor. Así es. A Él solo sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Por los Amén. siglos de los siglos. Aleluya. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Y dice, y no solamente por los nuestros, es decir, por los que han creído, sino también por los de todo el mundo. Luego entonces, hermanos, yo no puedo aceptar a la luz de la palabra de que Cristo solamente ha muerto por los elegidos, que solamente
muerto por unos cuantos en la cruz que Dios haya seleccionado. No, yo entiendo aquí en la palabra de Dios de que Cristo ha muerto por todo el mundo. Ha muerto por todos. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Eso qué significa, hermano? ¿Qué significa? De que Cristo ha hecho una obra de salvación en favor de todo aquel que se quiera arrepentir y recibir. Amén, amén. De tal manera que la cuenta está abierta. Es como un hombre rico que ve a 80, 90, 100 hombres pobres y se compadece de ellos, tiene amor hacia ellos y abre una cuenta de 5 o 6 millones de euros y dice, mira, el que quiera que vaya y saque 10.000 euros. Entonces, hermanos queridos, Él ha abierto esa cuenta por todos y Cristo ofrece su salvación a todos. Amén. Cristo murió por todos, no solamente por tus pecados y mis pecados. Cristo ha muerto por todos. Gloria al Señor. Dice, hermanos queridos, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios ya no es un juez condenador para nosotros, sino que Dios, hermanos queridos, nos ha adoptado como sus hijos. Hemos recibido la adopción como sus hijos y entonces ahora Él nos mira como un padre. Y de la misma manera que tú te compadeces de tus hijos, así Dios se compadece de ti. Entonces, hermanos queridos, encuentra el consuelo de Dios en tu vida. Amén. Agárrate de Amén. Cristo y recibirás la consolación. Y consolación eterna, hermano, porque has recibido la adopción como hijo. Ya Dios no es para ti un juez condenador, sino que es un Padre amoroso. Te ha adoptado. ¿Por qué? Porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Si guardamos sus mandamientos, significa, hermanos queridos, que hemos recibido una vida nueva. Y cuando alguien recibe una vida nueva del Espíritu Santo, de Dios, entonces vive para Dios. Cristo no solamente es tu Salvador, es también tu Señor. Y por lo tanto, eres un nuevo ser que camina de la mano de Dios guardando los mandamientos. Dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú quieres ver si alguien en la iglesia verdaderamente ha conocido al Señor, o es simplemente un simpatizante que le gusta el culto, que le gustan los cánticos, que le gusta reunirse con los cristianos, pero no ha entregado su corazón a Cristo, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Gloria al Señor. Y el que está en Cristo, hermano, está justificado plenamente y santificado plenamente en Cristo el Señor. Entonces, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, andemos como es digno del Señor. Amén. Porque el Señor es tu Salvador. El Señor es tu Señor. Hermanos queridos, andemos en luz, porque Él está en luz. Él es la luz del mundo. Dios es luz. Y Cristo es la palabra, el verbo de Dios. Hermanos, por eso la palabra de Dios nos llama que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, tenemos a Cristo. Tenemos ese abogado que ruega por nosotros, hermanos, que está ante el Padre intercediendo por nosotros. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos ponemos en pie, gloria a Dios. Amén.